Iniciamos un nuevo capítulo de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. El uso por parte de Ucrania contra territorio ruso de misiles estadounidenses ATACMS y la consecuente respuesta rusa con el lanzamiento de un misil balístico hipersónico de rango de medio contra Dnipro ha hecho saltar las alarmas ante lo que puede ser una escalada aún mayor en la dimensión de las armas utilizadas en la guerra en Ucrania, especialmente por el temor a que Vladimir Putin considere que el uso de este tipo de armas suministradas por un país nuclear como Estados Unidos justifique el uso de un ataque nuclear. Un momento tenso que no es el primero que se vive en la historia en torno a este tipo de armas, que solo un puñado de países poseen y que durante décadas han intentado ser reguladas o eliminadas sin éxito. En France 24 lo repasamos. El primer país del mundo en testar una bomba atómica fue Estados Unidos y lo hizo cuando en la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar. Fue la prueba Trinity y se realizó el 16 de julio de 1945 en medio del desierto de Nuevo México. Era el culmen a años de investigación del poder del átomo a través del proyecto Manhattan y el paso previo al lanzamiento real de una bomba atómica. En 1945 Estados Unidos estaba inmerso en una guerra larga con Japón que parecía no tener final cercano a pesar de los intensos bombardeos que por meses asolaron el archipiélago nipón. Ante un panorama de entrada en la guerra contra Japón de la URSS y de aumento constante de muertos, el expresidente Harry Truman decidió lanzar dos bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto, que mataron a 246.000 personas y forzaron a Japón a capitular. Este fue el primer uso contra población civil y el último hasta la fecha. Pero el gran desastre causado no frenó la proliferación de armas nucleares. Al contrario, Stalin fue consciente del gran poder que poseía Estados Unidos, quien pasaría a ser el gran rival geopolítico de Moscú tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y decidió acelerar su programa nuclear. Su primera prueba fue la RDS-1 en 1949, lanzada en Kazajstán, y a partir de ahí Moscú decidió apostar por diferentes tipos de bombas para aumentar su poderío militar. Fueron los primeros en detonar una bomba de hidrógeno en 1953, la llamada Joe-4, y la mayor explosión provocada por el ser humano en la historia hasta el momento, la llamada bomba del Zar, con una potencia 3.125 veces superior a la lanzada en Nagasaki y detonada en 1961 sobre la atmósfera en plena Siberia. Estados Unidos y la URSS fueron los países que más fabricaron en medio de su carrera armamentística nuclear de la Guerra Fría, pero no los únicos. Reino Unido inició sus pruebas nucleares en 1952, Francia en 1960, en medio de sus esfuerzos por destacarse como una potencia independiente a Estados Unidos, y China en 1964, en medio del alejamiento de Mao con la Unión Soviética post-estalinista. Una expansión que pudo terminar en la primera guerra nuclear en el año 1962, cuando la Unión Soviética decidió instalar ojivas en Cuba que amenazaban directamente a Estados Unidos. Este gobierno, como prometió, ha mantenido la estrecha vigilancia de la concentración militar soviética en la isla de Cuba. Durante la semana pasada, pruebas inequívocas han establecido el hecho de que se están preparando una serie de bases de misiles ofensivos en esta isla. El propósito de estas bases no puede ser otro que proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental. La crisis de los misiles estuvo muy cerca de terminar en una guerra entre Estados Unidos y la URSS, pero una labor diplomática la detuvo en el último momento. Esta crisis hizo que ambas potencias decidieran tener canales de comunicación directos para evitar malentendidos y momentos críticos en el futuro, que arriesgaran la supervivencia de la humanidad. Además, comenzó una época de tratados para regular estas armas nucleares. El Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 limitó el número de países que pueden desarrollar armas nucleares a solamente 5: Estados Unidos, la URSS, Francia, Reino Unido y China,
aunque posteriormente otros como India, Pakistán, Israel o Corea del Norte han desarrollado o probado armas nucleares. En las décadas siguientes, otros acuerdos como los SALT, ABM, INF o los START intentaron reducir el número de ojivas operativas, su fabricación y fomentar el desmantelamiento tanto de los misiles intercontinentales como los de medio y corto alcance. Avances que se notaron especialmente tras el final de la Guerra Fría y durante la década de los 90. Pero que han sufrido retrocesos en los últimos años. Estados Unidos salió en 2002, bajo el gobierno Bush, del tratado ABM para limitar el número de sistemas antimisiles para defender lugares con carga nuclear. En 2019, el expresidente Donald Trump sacó a su país del tratado INF para limitar misiles de medio alcance y al día siguiente Rusia hizo lo mismo. Algo a lo que hay que sumar la suspensión rusa en 2023 del tratado START III sobre reducción de armas atómicas. Indicios que hacen temer la llegada de lo que puede ser una nueva carrera armamentística y la vuelta a la amenaza nuclear, especialmente con el desarrollo y recrudecimiento de escenarios bélicos como la guerra de Ucrania. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.